Anúnciale a su vecino el tema que vamos a compartir. Dígale, repréndeme. A ver, todo que lo diga, repréndeme. Ay, pastora, pero si es día de resurrección, no se supone que debería hablar nada así. Vamos a hacer una conexión con la resurrección, no se preocupe. Para mí, después de tantos años de ser cristiana, le di a Jesús mi vida cuando tenía 6 años de edad. Ahí empecé. Y a lo largo del tiempo, no solamente quiero confesarle, he leído de cristianismo, he leído de muchas religiones. Me he leído libros de budismo, libros de islamismo, libros de cualquier religión que usted pueda ponerme, yo me lo leo. Entonces, con los años, yo llegué a una conclusión. No hay historia más bella que la salvación. No hay en el mundo nada que se compare a la historia de Jesús. Es inigualable. Imagínese solamente, si usted se pone a compararlas con otras religiones, usted se va a dar cuenta que ninguna de ellas, por ejemplo, tiene la siguiente historia, la siguiente grandeza, por ejemplo, o características que tiene la historia de la salvación. Por ejemplo, nadie tenía un Salvador que haya dejado la grandeza de su gloria para venir a humillarse y a venir a esta tierra. Ningún Dios en la literatura ha adoptado la forma de su creación. Tampoco ningún Dios que haya vivido entre los hombres lo hizo con sencillez. Todos los dioses que usted pueda leer siempre están entronados, demandan adoración. Nuestro Señor vino, por ejemplo, nació en un pesebre, humilde de corazón. Vivió con sencillez, no tuvo riquezas. También fue, de acuerdo a las Escrituras, una persona mansa y humilde de corazón. Usted no lee a un Jesús arrogante, a un Jesús soberbio, a un Jesús que maltrataba a la gente. Por el contrario, fue una persona mansa y humilde de corazón. También nadie puede decir que su Salvador o su líder nunca falló ni nunca pecó.Nosotros sí lo podemos decir. La Biblia dice de que Él vino y no se encontró pecado en Él. Ese lujo de un Dios impecable que no cometió pecado, un ser que nunca falló, solamente lo tenemos usted y yo. Ahora también alivió con milagros la miseria de aquellos que le buscaban. Cuando miraba la situación de la gente, sus milagros operaban para aliviar la situación de aflicción de la gente. Y eso es lo que Él sigue haciendo con nosotros, amén. Cuando nos mira en nuestra miseria, Él nos rescata a través de obras milagrosas. También la Biblia dice que sufrió la muerte más vergonzosa que pudo haber tenido un ser humano en una cruz. Resucitó al tercer día. Lea cualquier historia de cualquier líder religioso y nadie puede decir que aquellos a quien sigue resucitó al tercer día. Todos los líderes religiosos del mundo hoy están en una tumba, pero nuestro Señor, su tumba está vacía. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. Aleluya, denle un aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Ascendió al cielo, pero antes de irse no nos dejó solo, nos dejó una ayuda, la ayuda del Espíritu Santo de Dios. También hizo algo impresionante, confió su misión a sus seguidores. Humanos tan mortales, tan dañados como nosotros, y Jesús nos confió que siguiéramos con las obras que Él vino a hacer a la tierra. También ofrece salvación gratuita. Uno no tiene que hacer nada, no tiene que sacrificar nada.
solamente tiene que creer por fe en Él y uno ya es salvo para la eternidad. ¿No le parece grandioso eso? Amén. Y por último, promete regresar. Él ha prometido que Él va a regresar por nosotros. Mire, cuando usted compara todas estas características de la historia de Cristo con cualquier otra religión en el mundo, usted se va a dar cuenta que usted y yo tenemos un Salvador único, amén, que no hay nadie como Él. Si usted, por ejemplo, ve la mitología griega, lee de la mitología griega, usted se va a dar cuenta que todos allí, todos esos dioses eran dioses inmorales. Eran dioses que su actividad estaba centrada en el sexo, se metían con su hermana, con sus hijos, con todo lo que pudieran, con vacas, caballos, todo lo que pudieran. ¿Por qué? Porque el centro de la religión, de la mitología griega, estaba basada en el sexo. Si usted, por ejemplo, explora la mitología babilónica, eran dioses absolutamente crueles, sanguíneos, aceptaban junto, como por ejemplo la mitología azteca, que también nosotros venimos de esos orígenes, prácticas donde se sacrificaban aún a sus propios hijos. El Dios de nuestra Biblia, el Dios que adoramos, prohibió desde el primer día al fundador de la fe, que fue el patriarca Abraham, cuando le dijo: no temas, no le hagas nada al muchacho, y más bien él proveyó a su hijo. No pidió a un hijo, sino que él dio a su hijo en sacrificio. Y eso es algo maravilloso, amén. Si usted lee también acerca, por ejemplo, de los budistas, no se dan el lujo de un salvador como el nuestro. Su líder está en la tumba. Sus enseñanzas están basadas nada más en la capacidad humana para resolver los conflictos humanos. Y todo eso funciona hasta el día en que uno está debajo de la llanta de un bus. Allí es cuando ya ninguna de las iluminaciones que pueda uno alcanzar verdaderamente salvan. Si usted examina, por ejemplo, la religión de los islamitas, el Islam, usted va a encontrar una religión donde, si solamente lee de su profeta, del profeta Alá, se va a dar cuenta de que una cosa era lo que predicaba y otra cosa era lo que practicaba. Usted claramente se va a dar cuenta ahí, solo en la biografía de él, la cantidad de injusticias que se practicaban aún en el seno familiar de su propia familia, en el seno de su propia familia. Nadie puede decir lo que nosotros decimos, que tenemos un Salvador, Jesús, que era puro, que fue humilde, que fue sabio, que fue poderoso y que se entregó como Él. Amén. Ese es el Salvador que usted y yo seguimos cada día. Y mucho menos ninguna religión se puede decir y dar el lujo de decir que su Salvador ha resucitado. Amén. Solo nosotros, y por eso estamos aquí. Amén. Gloria a Dios. Nuestro Salvador resucitó. Aleluya. Después de estudiar la historia de Jesús, lo maravilloso, compararlo con otras religiones, con otras historias, siempre me he preguntado, ¿cómo es posible que la historia más bella de la humanidad, de la salvación, sea tan rechazada? Siempre me he preguntado, si no hay nada que se compare con esto, ¿por qué recibe tanto rechazo? En una ocasión le dije a una muchacha, una muchacha andaba siendo asediada por un hombre. Y entonces yo le dije a ella, ¿te lo quieres quitar de encima? Claro, me dice ella, decirle que sos cristiana. Decirle que sos cristiana y que sos fiel a Jesús. Y entonces, ¿vos crees? Me dice, decíselo, vas a ver. Efectivamente, ella le dijo, mire, yo soy cristiana, yo quiero seguir a Jesús. Y el hombre automáticamente voló. ¿Por qué? Porque hay un rechazo real. La gente
no quiere tener una relación con Cristo. Huyen de una relación con Cristo. Y siempre me pregunté, ¿pero por qué? Si Cristo es genial, no hay nadie como Él, no hay nadie que se le compare. Y no solamente el rechazo hacia Jesús, se ve, por ejemplo, en la gente que ha decidido en su corazón no entrar en una relación con Él. También me he preguntado por qué si Jesús y tener una relación con un Dios como Él es tan especial, ¿por qué hay tanta deslealtad en los que sí lo recibimos? En aquellos que estamos claros que no hay nadie como Él. ¿Por qué somos desleales? ¿Por qué a la primera tentación que nos tira el diablo sucumbimos y nos vamos? En la primera prueba que viene en la vida, lo primero que hacemos es negarlo, es reclamarle, es apartarnos de Él. Siempre me había hecho esa pregunta, pero en una ocasión, leyendo la Biblia, déjeme decirle, tiene la respuesta para sus preguntas, amén. Tiene la respuesta para su pregunta. Preguntándome un día acerca de esto, Señor, ¿por qué tanto rechazo? ¿Por qué tanta deslealtad si no hay nadie como tú? El Señor me mostró en la Biblia la respuesta a mi pregunta. Juan 3:16. Estaba siempre, desde que me hice cristiana, en las iglesias me enseñaban la importancia de memorizar Juan 3:16. Y aquí vamos a leer, buscando yo cómo memorizar este pasaje, sentí una impresión del Espíritu Santo y comencé a aprendérmelo y decía, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel, dice, que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Generalmente yo llegaba hasta allí en Juan. Cuando ya llegaba a ese pasaje me daba por satisfecha. Pero en una ocasión sentí que el Señor me dijo, lea un poquito más abajo y memorícese eso también. Lea un poco más abajo. Entonces comencé a leer y mire qué interesante. Decía, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Después sigue, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero el verso 19 y el verso 20 fue el mayor impacto y la respuesta a mi pregunta. Decía, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres que dicen, amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Es cierto, no hay como nuestro Salvador, pero ¿por qué la gente lo rechaza? ¿Por qué la gente ama más la oscuridad? Porque sus obras, dice, son malas. Pero en el siguiente verso está la respuesta a la pregunta en sí. Dice así, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Por qué? Para que sus obras, dice, no sean reprendidas. Y esa es la razón por la que Jesús es rechazado. Porque la gente no quiere, en el fondo de su corazón, ser reprendidos. Porque todos tenemos dentro de nosotros una semilla de rebelión. Y a nadie nos gusta que nos diga lo mal que estamos. Los seres humanos somos así. No nos gusta que nos digan lo mal que estamos. Y usted va a ver que muchas veces, aún si usted puede hacer memoria un poco acerca de su vida, usted sabrá que muchas veces uno se aleja de las personas que saben que pueden decirnos algo. Y mejor evitamos a esa persona porque no nos gusta que nadie nos diga nada.
Y esa es la razón por la que la gente rechaza a un Salvador tan genial como Jesús. No nos gusta que se metan con nosotros, que nos reprendan, que nos digan que estamos mal. Eso es una semilla que lleva cada ser humano. Y esa es la razón por la que muchos rechazan el mensaje de salvación. No les gusta ser reprendido. Ahora, usted dirá, pero pastora, la resistencia a la reprensión ya pasó en mi vida. Ya a mí nadie me tiene que reprender, porque ahora yo soy un adulto. A mí me regañaban cuando yo era un niño, pero ahora ya no me tienen que regañar, yo soy un adulto. Siempre chileamos con una amiga y me dice, y cuenta ella una historia de una mujer que decía, yo ya cumplí 40 años y cuando uno llega a los 40 años uno hace lo que le pega la gana y nadie tiene que decirle nada. Siempre hacemos ese chiste. Pero la realidad es que en todos los momentos y etapas de nuestra vida necesitamos ser reprendidos. No solamente cuando somos niños. Cuando somos niños, ¿qué es lo que menos le gusta a un niño? Que su papá lo reprenda. Pero no solo a los niños no les gusta que lo reprendan, también a nosotros. Los adolescentes, ¿por qué es tanta la oposición contra los padres? Porque son las etapas donde ellos quieren experimentar la mayor libertad posible, entonces no quieren, es la etapa del mayor conflicto con los padres. Si usted supera la adolescencia de sus hijos, va a estar mejor en la etapa de adulta, pero esa etapa es dura. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta que le diga nada. El miércoles vimos cómo un anciano, el rey David, aún siendo anciano, había fallado a una prueba de Dios. Y Dios le mandó a decir, escoja entre 3 castigos. Escoja si quiere tener, ¿qué decía? 7 años de hambre, 3 meses de guerra o 3 días ¿de qué? De peste y pestilencia. Y él ya era un anciano. No importa en qué etapa de la vida nosotros estemos, siempre vamos a necesitar una voz de reprensión. Y la actitud que nosotros tengamos en este tema de la vida va a marcar una gran diferencia para usted y para mí. Si somos personas que siempre nos estamos resistiendo a que la otra gente o a que Dios mismo nos hable, nos reprenda en áreas en que estamos mal, entonces ¿sabe lo que va a pasar? Nuestra vida va a ser una vida errática, de error tras error. Y mira lo que dice la Biblia en Proverbios, capítulo número 10, verso 17. Dice así, camino hacia dónde? A la vida es guardar la instrucción. Pero quien desecha la reprensión que dice, yerra. Una persona que ha determinado que nada ni nadie le puede decir nada en la vida, va a ser una persona con una historia de error, de mucho drama. Y Dios quiere ahorrarnos eso. Por eso es de que Él nos pide, sobre todas las cosas, lo primero, abrace la reprensión. No sea de esas personas a las que nadie le puede decir nada. No sea de esas personas que se creen que saben, que se creen que todo lo que piensan está correcto, que se creen de que si lo pensaron es que eso es así. Porque ¿sabe lo que va a pasar? La mano de Dios no va a poder moverse en su vida. Aquellos que dijeron yo no quiero que nadie a mí me diga nada, son los que no pueden alcanzar la salvación. Y la Biblia dice, Jesús vino, la luz vino, pero lo rechazan. ¿Por qué? Porque no quieren que nadie les diga qué hacer. Pero nosotros tenemos que ser diferentes, amén. Para que Dios trabaje grandes cosas en nuestras vidas, tenemos que aprender a ser personas que abrazan la reprensión. Que si Dios a través de alguien
nos reprende, nosotros podamos decir, ¿sabe qué? Tiene razón y cambiar. Y para esto, queridos hermanos, se va a requerir de humildad. Se requiere de humildad para poder recibir consejo, para poder recibir reprensión. Y a veces la humildad nos cuesta, a todos aquí. El día de ayer estaba cocinando un arroz aguado para la familia. Y la pongo en una porra. Y yo supe que la porra en que lo estaba poniendo estaba pequeña. Pero dije, no, tal vez no, voy a echar menos arroz. Pero en eso llega mi esposo y me dice, yo quiero que quede bien sopeado, sí. Él hizo gusto, ¿verdad? Sopeado, me dice. Oh, tengo que echarle más agua, digo. Entonces la señora que me ayuda con la casa, me ayuda en la casa y con el niño, me dice, doña Carolina, me dice, esa porra está muy pequeña, debería de cambiarla. Quiero confesarle algo, no me gustó que me dijera. Me sentí como, ¿por qué me dice si yo sé? ¿Qué me tiene que decir? O sea, pero claro, todo esto es mi pensamiento, ahora yo no le dije nada. No me gustó. Y yo dije, yo sabía que la porra estaba mal, pero dije, no, ahora menos que la cambio. Mire, y déjeme decirle, el Señor me ha molido y remolido por más de 40 años en su palabra, ¿oyó? Así que nadie se salva de esto. Y no la cambio. Llega un momento en que el arroz comienza a crecer. Y yo dije, es tiempo de cambiarla, tengo que ser humilde. Y entonces digo, ¿cómo hago para cambiar la bendita porra sin? Y entonces le digo, ¿sabe qué? Doña Dilia, tiene usted mucha razón, voy a cambiar la porra. Sí, doña Carolina, se lo dije desde el principio, me dice. Pero, qué increíble. El orgullo está presente en todos. Y no nos gusta que nadie nos diga nada, ni siquiera qué porra vamos a usar. Yo decido la porra que uso. Así somos. ¿Y sabe qué? Cuando somos así nos perdemos de buenas cosas en la vida. Hermanos, Dios le va a hablar a usted en maneras y a través de personas y cosas que usted menos espera. Pero si usted deja que el orgullo lo domine, muchas cosas que en su vida podrían ser más fáciles se van a hacer muy difíciles. Dios le puede hablar a través aún de sus hijos. En ocasiones estoy haciendo cosas y mi hija me dice, mami, no. Claro, todo dentro de mí quiere decirle, ¿y vos qué? ¿Qué me tenés que decir? Si yo soy la mamá aquí, no tú. Pero digo, tiene razón, me está hablando lo correcto. Pero si yo me pongo no, me pierdo de ser corregida en áreas que necesito ser corregido. ¿Y cuántos saben que aquí no hay un ser humano que no necesite ser corregido? Amén. ¿Cuántos pueden decir, yo necesito ser corregido? Amén. Yo necesito ser corregido. Y cuando usted hace eso, entonces usted va a comenzar a experimentar una vida diferente. Hay 3 cosas que Dios va a usar con mayor frecuencia para corregir nuestra vida. La primera de ellas es su palabra. Diga conmigo, la palabra de Dios. La palabra de Dios es, como dice ella misma, una lámpara a nuestros pies. Podemos muchas veces caminar en oscuridad y no saber con qué vamos a tropezar. Pero cuando abrimos la palabra de Dios ya podemos ver el tropiezo que está ahí delante de nosotros. Cuando escuchamos la palabra, podemos ver, ahí hay una piedra, lámpara en nuestro camino. Ábrase a la palabra de Dios. Deje que la palabra de Dios lo corrija, que cambie su manera de pensar, para que cambie su manera de vivir. La segunda cosa, el segundo instrumento poderoso que Dios va a usar para corregirnos será nuestra familia. Será nuestra familia. Me gustó esa familia. Mire, siempre que busco en Google familia, me sale solo gente
Chela, ojos azules y todas esas cosas. Cuando mira eso, está perfecta esa, me encanta. Por lo menos así es la mía, ¿verdad? Se parece bastante. La familia, Dios va a usar a su familia para hablarle. Una de las cosas que ha hecho de mi matrimonio con mi esposo, un buen matrimonio, es que nosotros llegamos a un acuerdo en un momento de nuestra vida. Y el acuerdo que nosotros tenemos es: no nos íbamos a permitir ninguno de los dos ver que el otro estuviera fallando y quedarnos callados. Eso no iba a pasar. Si yo veo que él está haciendo algo mal, y mire, déjeme decirle, yo soy una mujer que aquí Dios me ha dado el privilegio de predicar, pero yo soy una mujer que estoy sujeta a la autoridad de mi esposo. Estoy sujeta a la autoridad de mi esposo. Y es más, cuando yo predico aquí, es porque él me pone. Yo jamás le digo: a ver, pásame el micrófono, yo voy a predicar en la iglesia. No, siempre él me lo pide. Carol, ayúdame, predica hoy. Entonces y reconozco la autoridad de él como esposo en la casa. Pero aún con eso no me exime a mí de que él me pueda corregir. Ni lo exime a él tampoco de que yo lo corrija. Uno puede ser muy el jefe de la casa y necesita ser corregido. Uno puede ser la autoridad al final de la cuerda y necesita ser corregido. Hay muchas veces que yo le digo a él: Otto, no. ¿Y sabe qué? Él va conmigo. Y muchas veces él me dice: Carol, eso no. Y yo he decidido hacerle caso. Nadie me conoce como él. Nadie sabe lo bueno, lo bonito, lo malo y lo feo que yo tengo. Y no hay personas, si alguien me dice: ay, qué linda pastora usted. Pero no me conoce, solo ve la mejor parte de mí. Él ve las dos caras de mí. Entonces él tiene, como él vive conmigo, un acceso directo para decirme a mí las cosas que yo necesito ser corregida, así como yo lo tengo con él. Las personas que están dentro de su casa son las personas que Dios ha puesto allí para ayudarlo. Deje el orgullo atrás. Y si su esposa, caballeros que están aquí, con mucho respeto les digo esto: si su esposa le hace ver algo, aunque usted sea la autoridad dada por Dios en la familia, alabe a Dios y escuche el consejo de su esposa, porque lo puede salvar. Y mujeres que estamos aquí, vivimos en una sociedad de matriarcado. Yo fui criada, recuerdo haber escuchado en mi casa y en las casas de mis tías cosas como, por ejemplo: a mí ningún hombre me va a dominar, a mí ningún hombre me va a decir qué hacer. Eso eran consignas de mi familia. Pero ¿sabe qué? Tuve que hacer eso a un lado para que mi matrimonio pudiera funcionar. Porque sí hay cosas que yo necesito escuchar de parte de él. Sus hijos pueden ser instrumentos de Dios para corregirlo a usted. Para terminar, hermanos, la historia que usted está escribiendo, si usted aplica este pequeño principio donde usted dice: yo quiero ser corregido, no me voy a cerrar, la historia que usted está escribiendo no va a estar lleno de tanto drama y de tanto error, si usted se abre a eso. Y sobre todas las cosas, mire, tampoco cuando nosotros nos abrimos a la reprensión, somos personas que escuchan cuando alguien nos dice algo. El poder de la resurrección de Cristo va a ser experimentado en nuestra vida como nunca antes. La gente que no experimenta y no llega a alcanzar la salvación eterna que Dios ofreció a la eternidad, a la humanidad, son aquellas personas que saben que se enllavan y dicen: no, a mí nadie me va a corregir, este es el estilo de vida que yo quiero y a mí nadie me dice nada. Entonces no alcanzan la salvación.
Pero cuando una persona dice, Señor, yo sí necesito ser corregido. Y es más, yo le animo a que haga de aquí en adelante parte de sus oraciones, una oración como esta. Señor, si tú ves en mi caminar algo que te desagrada, algo que va a ser para mi vida un tropiezo, si estoy haciendo algo y no lo estoy haciendo bien, Señor, corrígeme. Nunca me va, yo siempre oro eso, y mire, Dios muchas veces ha contestado esa oración de unas maneras peligrosas. Recuerdo que en una ocasión estaba pensando en algo y no era un pensamiento santo. Y estaba pensando, y recuerdo que en ese entonces mi mamá tenía un van, un Ford Aerostar, y yo estaba parqueada en el porche de mi casa con el van, y estaba en un pensamiento, y de repente, de la nada, vive Dios que no les estoy mintiendo, tenía el breque de emergencia, no tenía por qué moverse ese carro. De la nada, el van vino y como que yo hubiera metido el pie en el acelerador y se fue para atrás, mire, ¡pum!, a pegar a la calle de la casa. Venía un bus por un lado, venía un bus por otro lado, y mi carro comenzó a hacer así, pam, 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 y me asusté. Y sabía que eso Dios lo había mandado para reprenderme, porque mis pensamientos no eran correctos delante de Él. ¿Y sabe qué es lo que hice después de eso? Hice pacto con Dios. Señor, no voy a entretener más este pensamiento en mi cabeza. No voy a entretener más este pensamiento en la cabeza. Y gracias a eso, mi historia tomó otro rumbo. Hermanos amados, muchas cosas pueden pasar en su vida si usted se dispone. Y usted le dice hoy, Señor, repréndeme. Repréndeme, Señor, si estoy mal. Repréndeme si estoy errando. Y si Dios decide hacerlo a través de su esposo, de su esposa, de un hijo, de una hija, ¿sabe qué? Lo único que tenemos que hacer es con humildad aceptar la reprensión del Señor. Amén. Amén. ¿Cuántos reciben este consejo en esta tarde? Gloria al Señor. Le puedo dar un aplauso al Señor Jesús. Amén.